Es un deleite venir a escuchar su palabra, venir a ser enseñados por su santa palabra. Gracias al Señor que hasta hoy hemos estado dispuestos para que Dios haga maravillas con cada uno de nosotros. Ahora viene el siervo con la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Amado Rey, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque cada día, Señor, tú nos hablas a nosotros. Pero nosotros, Señor, nos hace falta entendimiento, nos hace falta sabiduría. Nos hace falta, Señor, que esa palabra agarre en nuestros corazones, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser como el pueblo el pueblo judío, Señor, que falleció en el desierto, Señor, porque no tuvieron esa palabra, Señor, en su corazón. Ayúdanos a nosotros, Señor, porque esa palabra es para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que seamos edificados, Señor, con esa palabra y que esa palabra cobre vida, Señor, en nuestros corazones. Te lo rogamos, Padre, en el nombre santo y precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abrimos la bendita, muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 17. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra del Señor en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más, Señor, que nos permite reunirnos en este lugar en tu nombre, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu y la autoridad de tu palabra, Dios mío. Espíritu Santo, ayúdanos para que tu palabra corra hoy y pueda ser glorificada en aquellos corazones, Señor, que están prestos a escuchar tu voz, Señor, a escuchar tu consejo y tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy comenzamos la enseñanza, estamos en la enseñanza número 30 de la armadura de Dios, y esta es la primera parte de la espada del Espíritu. Muy importante, ya hemos visto, el Señor nos dice en su palabra que nos pongamos la armadura de Dios. Y por supuesto que la armadura tiene que ver con cosas sobrenaturales que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. Y la primera arma que nos entrega el Señor, primero nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ojo, no en una religión, en el Señor y en el poder de su fuerza. Una relación con un Dios vivo, no con una religión. Y ahí nos dice las 5 armas que hemos visto hasta ahora, que son poderosas porque todas vienen de Dios. Dice que nos ciñamos nuestros lomos con la verdad de Dios. La Biblia dice que Cristo es la verdad. La Biblia dice que el Padre es la verdad. La Biblia dice que el Espíritu es el Espíritu de verdad. Dice que nos vistamos con la coraza de justicia, que nos vistamos con la justicia de Cristo. Cristo vino a hacer una obra sobrenatural para redimirnos, para salvarnos, para sacarnos de las tinieblas. Hermano, ¿cuántos aquí estábamos en tinieblas? Vivíamos una vida de pecado.
no podíamos cambiar, y cuando fuimos justificados, el Señor comenzó a hacer una obra maravillosa y sobrenatural en nuestras vidas. La tercera arma dice que nos calcemos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Solo hay paz cuando Cristo viene a nuestras vidas. Muchos de los creyentes podemos ver y podemos dar testimonio de lo que era nuestro hogar sin esa paz. Cómo éramos mentirosos, borrachos, adúlteros, fornicarios, todo, y viene el Señor y toca nuestra vida, transforma nuestra vida. Eso lo hace un Dios vivo, hermano, eso no lo puede hacer nadie. Y trajo paz a nuestra vida, trajo paz a nuestro hogar, trae paz a nuestra familia. La tercera arma que nos dice el Señor que Él nos entrega, dice que es el escudo de la fe. O sea, esa fe que Dios produce en usted y en mí. Es algo sobrenatural, porque anteriormente nosotros vivíamos sin fe, hacíamos lo que queríamos, hacíamos de nuestra vida todo lo que nos parecía, y todo era para nosotros bien, pero a los ojos de Dios estaba mal. Entonces, la fe es la que nos ayuda a poder resistir todos los dardos, todas las situaciones terribles a nuestra vida. La quinta arma es el yelmo de la salvación. Es esa seguridad que tiene el creyente. Acordémonos que el Señor tiene en este planeta Tierra un pueblo dentro de toda la tierra. Tiene un pueblo, el pueblo de Dios. Entonces, ese pueblo de Dios, usted y yo vivimos con esa seguridad. Usted y yo tenemos que vivir con esa seguridad de que hay un Dios vivo, y que ese Dios vivo ha prometido salvarnos, ha prometido restaurarnos, ha prometido para nuestra vida eterna. Esa es la quinta arma. O sea, el yelmo de la salvación es como un escudo para nuestra cabeza, para nuestros pensamientos, para nuestra manera de pensar, para la filosofía del mundo. Un escudo que nos protege. Y la sexta arma, que es la que comenzamos a ver hoy, se llama la espada del Espíritu. ¿Y por qué? Y dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es la espada del Espíritu? Porque se origina en Dios. Dios es el autor de la palabra. Una cosa es usted y yo tener una Biblia. Yo soy una persona preparada, estudiada, muy estudiada. Y lo primero que hacen a las personas cuando se vinculan a la universidad es que les cambian el tema, les ponen patas arriba a su vida. Pero usted ve hoy en día la cantidad de científicos norteamericanos, ingleses y de todo el mundo cómo adoran y alaban a Dios, y son los hombres más sabios e inteligentes que hay, y cómo debaten con los científicos que no creen en Dios, y cómo demuestran la realidad de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque Dios es real. La Biblia dice que todo lo que es creado habla de las grandezas de Dios. O sea, no es sino usted mire una planta, cualquiera que sea, no necesita la ayuda del hombre. Mire cualquier animal, no necesita la ayuda de ningún hombre. Mire todo, no necesita la ayuda del hombre. El hombre lo único que hace es destruir la obra de Dios. Entonces, Dios es la espada del Espíritu, la Biblia. No una religión, la Biblia, la palabra de Dios. Dios no solo es el autor, sino también es su intérprete. La palabra la interpreta Dios. Por eso, cuando usted tiene un versículo en la Biblia y usted quiere saber qué significa ese versículo, tiene que buscar que sea la Biblia interpretando ese versículo, porque si no caemos en una religión sin sentido. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16, anótelo, yo voy a ir avanzando. Dice: toda la Escritura, o sea, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vemos nosotros cómo antes, cuando teníamos una vida sin la palabra de Dios, sin la dirección de Dios, ¿cómo era nuestra vida, hermano? Mentirosos.
Porque ¿qué es el hombre sin Dios? Mentiroso, adúltero por naturaleza. ¿Quién? Todos nosotros. Aquí no se salva nadie, todos. Dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, o sea, todos. Aquí yo no soy mejor que usted, ni usted mejor que yo. Usted y yo, ambos necesitamos la obra de Dios en nuestra vida, que es diferente. Entonces, nos enseña, la palabra nos redarguye cuando estamos torcidos, la palabra nos corrige y nos instruye. El Espíritu Santo de Dios es quien hace la Biblia real en su vida, o si no, ¿cuántos tenemos la Biblia en la casa o tuvimos la Biblia en la casa en una esquina aguantando polvo? Y la leía y mientras más leía menos entendía. ¿Por qué? Porque la Biblia es sobrenatural. No es un libro de religión, es la palabra de Dios. Y entonces Dios es el que la hace real a nuestra vida. Él es el que la revela. Él es el que nos lleva a entenderla y a aplicarla. Cuando anteriormente sin el Señor, uno sin el Señor, ¿qué era la vida de uno, hermano? Todos los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos del mundo, todo era para uno, eso era legal, todo. Eso es lo que hace todo el mundo sin Dios. ¿Cómo pudo mi esposa tener un hogar feliz, un hombre que la amara, cuando Dios comenzó a transformar la vida de ella y la vida mía? Sin eso, imposible, porque la Biblia dice que los ojos suyos y míos son adúlteros y que nunca se sacian. Tiene una, dele un tiempo y verá que después va a tener otra. No más un tiempo, no más un tiempo, no mucho tiempo. Después va a tener otra. Después le va a estar poniendo los cachos con otra. Y esa otra después va a necesitar otra y otra y otra y otra. Eso es así. Así fueron nuestros padres. Esa es la vida real. ¿Qué es uno sin Dios? Una persona sin ley. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos lleva a entender la palabra, a vivirla y a aplicarla en nuestras vidas. Es un poder sobrenatural. No es que usted y yo tengamos que hacer nada. En la Biblia, usted y yo no tenemos que hacer nada. Eso sí, lo que sí debemos permitir es que la palabra renueve nuestra mente y nos transforme. Eso lo hace sobrenaturalmente, porque la palabra tiene 4 características que ahorita las estudiamos. Bueno, dice que es viva. No es como cuando usted y yo leemos un libro de lo que sea. Usted lo lee una vez y para qué lo va a leer 2 veces. Pero la Biblia es una palabra viva. Es eficaz. Cuando usted y yo le damos oportunidad a la palabra, lo transforma, lo cambia. Es espíritu. Porque nos da una vida espiritual, nos conecta a Dios, nos transforma totalmente. Y es vida, nos lleva a aplicarla. Entonces, por eso acabamos de leer que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para corregir en justicia. Verso 17, con el propósito de, o sea, ¿para qué la Biblia? ¿Con qué propósito tiene? A fin de que el hombre de Dios, o sea, aquella persona, no que tiene una religión, llámela católica, cristiana, llámela como quiera, todo es un cuento. Es una relación con un Dios vivo a través de su palabra. Entonces por eso habla de las características de la palabra, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuál es el hombre de Dios? Aquel que abre la Biblia y le dice: Señor, no creo en nada, no me interesa nada, pero si tú eres real, Señor, ten misericordia de mí, enséñame. Y comienza el Señor a hacer unas obras sobrenaturales con nosotros, así de sencillo. Diferente a la religión. Entonces, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa perfecto? Una persona perfecta a los ojos de Dios es una persona que asume la palabra de Dios como la constitución de su vida, que el Espíritu Santo viene a hacer una obra justificadora, regeneradora, renovadora, santificadora en nuestra vida, o sea, viene a transformarnos. Usted no se da cuenta cómo. Cuando a mí me presentaron la Biblia por primera vez o me vinieron a hablar de la Biblia, yo lo primero que dije: no quiero saber de esas. Y dije algo no muy grato, porque yo tengo mi religión y tengo mi cristico. Pero después vino el Señor y comenzó a tratar, y se reveló a mi vida. Por eso es que mi esposa tiene un hogar. Por eso es que mi esposa, tenemos casi 35 años de casados y 35 años
en donde en este momento, primero de sufrimiento terrible, traición, porque ¿qué es uno? Un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un avaro, de todo, sin Dios. Transformó mi vida. Ahora mi mujer, mi esposa, tiene un hombre que la ama, un hombre que los ojos no se le van para cualquier lado. ¿Por qué? Porque hubo una obra sobrenatural en mi vida, así como en la vida de muchos cristianos. Entonces, es un Dios sobrenatural, no una religión de papel. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí donde viene el Señor y desarrolla amor, paz, gozo, bondad, benignidad, fe, esperanza, mansedumbre, dominio propio. Todo eso son capacidades que Dios nos da a través de su palabra, a través del Espíritu. Entonces, la palabra fue inspirada por Dios. Ojo, aunque Dios usó más de 40 hombres diferentes, muchos no se conocieron. En un tramo de 1500 años se escribió la Biblia. 1500 años desde que se comenzó a escribir el primer libro hasta el último. Un tramo de 1500 años, 40 hombres diferentes, muchos nunca se conocieron. Y usted puede ver la unidad perfecta de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor la guardó en 3 continentes diferentes, escribió. ¿Y por qué vemos la unidad perfecta de la palabra? Porque hay un Dios que la guarda. Porque hay un Dios, usted quiere ver, mejor dicho, es tan tremendo que el Señor le puede permitir a usted y a mí ver personas que viven la palabra. ¿Por qué? Porque Dios los lleva a vivir la palabra, porque es sobrenatural. Es sobrenatural. Entonces, qué importante entender la espada del Espíritu. Y el sello divino, el sello que Dios le pone, es que esa espada, esa palabra, solo funciona cuando usted y yo tenemos comunión con Dios. Esto no es por ir a comprar un libro, porque le regalen un libro y usted lo ponga allá y se lo cuelgue aquí, o se aprenda versículos. No, la Biblia no funciona si no hay comunión con Dios. Que Dios es el que la enseña, Él es el que nos capacita, Él es el que nos da entendimiento, Él es el que nos lava, Él es el que nos limpia, todo a través de su palabra. Pero nunca podremos tener comunión con Dios si no tenemos comunión con la palabra de Dios. Si no hay comunión con la palabra de Dios, no hay forma de acercarnos a Dios. Puro cuento. Todo el poder de la armadura que Dios nos entrega depende de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con la palabra de Dios. Es imposible caminar con Dios si uno no camina con la palabra de Dios. Es imposible. Porque hay una unidad perfecta entre Dios y la palabra. Él es la palabra. En el principio era el verbo o la palabra. El verbo o la palabra era con Dios y el verbo o la palabra era Dios y el verbo o la palabra se hizo carne, Cristo. Y habitó entre nosotros. Y de eso hay testimonio. Usted hoy en día no está en el año 2019 después de Mahoma. Ni después de Confucio. Sino después de Cristo, y lo reconoce la historia. Y lo reconocen el planeta Tierra. Estamos en el año 2019 después de Cristo. Cuando muchos de los que estamos aquí estábamos antes de Cristo, era una cosa nuestra vida. Mentira, traición, de todo. Todo se valía. Pero ya después de Cristo, con Cristo, todo comienza a cambiar. Comienza a transformar nuestras vidas. Qué importante es conocer al Señor y conocer su palabra. Mire lo que dice Proverbios 1:23. Porque es importante entender que Dios es el que enseña la palabra a aquel corazón que se abre. Al corazón que se abre a la palabra. Dice Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión, o sea, volveos a mí, dice el Señor. Le está hablando al pueblo de Israel cuando se separó de Dios e igual a nosotros. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y que, mire lo que dice, y os haré saber, entender, vivir, discernir mi palabra. Entonces, si uno no tiene una relación con Dios, nunca habrá entendimiento de la palabra. Jamás verá usted el poder de la palabra de Dios en su vida, en su hogar, en sus hijos, en su familia. Jamás.
Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, los propósitos de Dios para nuestra vida, necesitamos, todo está en la palabra de Dios, necesitamos abrir la palabra de Dios. Entonces, vemos que estas primeros 5 armas nos brindan protección, son armas de defensa, las primeras 5 de la armadura de Dios. Pero la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos protege, también nos sirve de defensa y nos sirve para conquistar la palabra de Dios. Pero imagínense cómo vamos a tener nosotros victoria en nuestra vida si no sabemos usar la espada, o sea, la palabra de Dios. Como nos lo viene enseñando la palabra. Tenemos que volvernos diestros. Acuérdense que esto es una figura que saca el apóstol Pablo cuando estaba en Roma. Él ve a un soldado romano y él describe toda la indumentaria del soldado romano, desde el calzado, el escudo, el casco que él usaba, la espada, todo lo describe espiritualmente. Entonces imagínense un soldado en guerra contra un enemigo bien diestro, bien entrenado, y que a usted que nunca, o a mí que nunca hemos usado una espada, nos la entreguen. ¿Qué va a pasar? No sabemos usarla, nos van a matar. Eso es lo que pasa cuando no sabemos usar la palabra de Dios, la espada del Espíritu. No la sabemos usar. Porque es que la palabra del Espíritu no se puede usar discriminadamente. O sea, cuando Cristo fue tentado por el enemigo en el desierto, Él no le sacó simplemente cualquier versículo, Él le sacó el versículo exacto que lo iba a derrotar. Y así es que Dios es un Dios de orden, y así debe ser. Entonces, por eso es que necesitamos conocer la espada, conocer cómo manejarla, conocer cómo usarla, conocer cuándo usarla, la palabra. Muy importante. Si no sabemos, no hay triunfo. Mire, por ejemplo, hay una figura, una comparación muy tremenda entre la espada en el Antiguo Testamento o en el Primer Testamento y la espada en el Nuevo Testamento ahora con Cristo, con la gracia. Aunque Dios ya les había dado, el Señor le dijo a Josué que ya le había dado la posesión de todo lo que pisare la planta, es pasado, se lo da en pasado. Mas sin embargo Josué tenía que luchar a espada, a filo de espada, para poder disfrutar de Canaán, o sea, del triunfo de las bendiciones de Dios. Mire lo que dice Josué 1:3, que es muy importante que entendamos la espada, porque acuérdese que a Josué se le apareció el príncipe de los ejércitos de Yahweh, de Dios, se le apareció con una espada desenvainada. Y él se sujetó a lo que le dijo el príncipe, a la palabra. Mire lo que dice: yo os he entregado, o sea, pasado. Le dice a Josué: la tierra que ustedes quieren conquistar, tierra que fluye leche y miel, o sea, donde va a haber bendición para sus vidas, para sus hogares, para sus hijos, ya se las entregué. Mire, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Es una realidad que Dios les había entregado. Lo mismo sucede con nosotros. La Biblia dice que Dios nos ha entregado cosas tremendas, hermano. Aunque Dios ya nos sentó, dice la Biblia, en lugares celestiales, está hablando espiritualmente de bendiciones aquí en la tierra. Son espirituales aquí en la tierra. Lugares celestiales, por ejemplo, cuando estaba el templo de Jerusalén en Israel, ese era el lugar celestial donde se movía la gloria de Dios. Y nosotros estamos llenos o sea, el Hijo de Dios está viviendo en lugares celestiales, un reino espiritual que la gente tiene que ver. Lo mismo sucede con nosotros, aunque Dios nos sentó en lugares celestiales y dice que somos benditos con toda bendición espiritual. Eso lo dice la Biblia y la podemos disfrutar. Nos toca estar firmes. Mire todo el armamento que nos da Dios en la armadura de Dios, Efesios 6:10 en adelante. Usando toda la armadura de Dios, nos toca estar firmes. Tenemos, según la Biblia, toda bendición espiritual, toda, más que los del Primer Testamento. Pero nos toca estar firmes y Dios nos entrega unas armas para poder resistir y además conquistar. Entonces, según Efesios 6, nos toca luchar para poder disfrutar de la vida abundante. Nos toca. ¿Y por qué? Que según la Biblia,
Usted y yo estamos en guerra. El creyente está en guerra constante, guerra contra la falsa religión, guerra contra las sectas, guerra contra las filosofías, guerras en el hogar, situaciones en la casa, situaciones en toda parte. Estamos. Entonces debemos usar las armas de justicia que el Señor nos ha entregado. Entonces es espiritual. La gente del mundo no puede entender esto. ¿Por qué? Porque se ha de discernir, entender espiritualmente. Y ya vimos lo que dice Proverbios 1:23, que Dios, si volvemos a Él, si tenemos comunión con Él, Él nos hará entender la palabra. Entonces, esa misma espada con la que Josué, ojo, muy importante, hay que entender la palabra, la misma espada con la que Josué conquistó todos sus enemigos y la tierra de Canaán, es la misma espada con que la iglesia es victoriosa, la misma. Mire lo que dice el verso 5, ahí en Josué 1, verso 5. Esto es muy importante entender, hermano, que es que en la espada, en la palabra está todo el poder de Dios para su vida y vida. Ojo, no una religión. La religión, según Carlos Marx, y yo siempre lo he declarado y lo creo, es el opio del pueblo, es la miseria del pueblo, la religión. Dios nunca nos llamó a una religión, sino a una relación con Él, ese Dios vivo, a través de su palabra viva. Así de sencillo, no más. Mire lo que dice. Él le dice a Josué que ya le había entregado todo lugar que pisare sus pies. Pero mire, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora mire con qué espada fue que conquistó Canaán. Verso 7, lea el verso 7. Solamente, mire lo que nos pide Dios, únicamente. No hagas mucho, solamente. ¿Qué nos pide Dios hoy en día? Lo mismo, solamente. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Solamente esfuérzate en obedecer mi palabra, no más. No más. Solamente esfuérzate, pero Dios nos capacita para esforzarnos. Dios nos da el poder para esforzarnos. Por eso dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y una vez así, entonces ya nos vestimos la armadura. Entonces, conforme a la palabra que te dio mi siervo, o sea, sujétate, obedece, créele a mi palabra, le está diciendo Dios, igual que a usted y a mí, que le creamos a la palabra. No te apartes de ella, de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, a ningún lado. Para que seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas que emprendas. Es una promesa de Dios para su vida y mi vida. Entonces, cuando nos queremos ir para la izquierda o para la derecha, legalismo religioso, para la izquierda, libertad y pecado. No, el Señor dice que no nos movamos a ningún lado, que le creamos. ¿Qué está hablando Dios? De fe, que le creamos a su palabra. Ojo, no a una religión. Ni mormona, ni testigos de Jehová, ni católica, ni cristiana, ni evangélica, nada. A Dios. Ninguna religión murió por usted y por mí. Ninguna religión es la que bendice. Es Dios el que bendice a través de su palabra. Sencillo. Sencillo. No necesitamos más. Una relación con un Dios vivo a través de una palabra viva. Entonces mire lo que le dice. Entonces, ¿cuál fue la espada que le dijo Dios a Josué que usara? La palabra. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí está. Entonces, ¿cómo hace usted? Dice, para meditar de día y de noche. No significa que usted esté leyendo la Biblia 24 horas al día. No, se refiere a que en cada situación usted considere a Dios. Una situación en el hogar, una separación, una cosa. Antes de tomar decisiones y agarrarse y dejar al bebé desolado, sin padre o sin madre, considere a Dios, a eso se refiere. Considere a Dios. ¿Le están dando lugar a Dios en su hogar? ¿O solamente se mueven a base de sexo y atracción fatal? Y la verdad, los jóvenes hoy en día no se mueven sino a través de eso, y cualquier problemita los destruye. Necesitamos un poder más que la belleza. La belleza se acaba. La belleza se acaba. No hay que esperar a que mi esposa llegue a 80 años para que se le acabe la belleza. No, cuando yo vea una mujer más bonita que me interese más en la calle, ya se acabó la belleza de ella.
Gloria al Señor que nos guarda. ¿Pero por qué? Porque hay comunión con Dios y porque Él nos da poder para resistir. Entonces, es así de sencillo, hermano. Esto no es un cuento, nos han enseñado religión para diestra y siniestra. Es una relación con Dios. Cuando el Señor le dice al pueblo que en su casa, primero en su casa, la llenen con Él. Primero, usted quiere bendición en su hogar, quiere bendición en su trabajo, glorifique a Dios en su trabajo para que vea la mano de Dios ayudándolo, bendiciéndolo en su hogar. Que la bendición de su hogar no sea la belleza de su esposa o la belleza de su esposo o de su novio, como lo llame. No, que sea Dios el que... Por eso dice, si el Señor no edifica tu casa, tu hogar, en vano trabajas. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Sencillo. Cuestión de tiempo. Casi todos mis amigos, por no decir el 100%, están separados y ya tienen varias mujeres. Que son del mundo, que no han venido a Dios. Y eso le va a pasar a todo aquel y a toda aquella que no está con el Señor. Eso le va a pasar. Nomás mire sus amiguitas, es que así de sencillo. Nomás mire. O sus amigos, mire. Puro cuento. Si el Señor no edifica la casa con su espada, con la palabra, en vano trabaja. Es muy importante entender la palabra. Entonces, sigue diciendo aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, mi Biblia. No, nunca dejes de creerme lo que le dice el Señor. El problema suyo y mío es un problema de fe, que le creemos más a las cosas del mundo, a la filosofía del mundo, que a un Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, en cada situación pon a Dios al frente. Se quieren separar, busquen ayuda, busquen consejo bíblico, para que vean cómo el Señor los fortalece, los guía, los ayuda, les prospera su hogar, su vida. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en esta Biblia está escrito. Porque entonces, mire, 2 veces le dice a Josué, porque entonces harás. ¿Qué significa harás? Usted y yo somos los que hacemos prosperar el camino, usted y yo, en comunión con Dios. Porque él aquí le está diciendo, tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, nos toca a nosotros creerle a la palabra, no creerle a una religión, a la palabra. Así que Josué debía ser diestro, maestro en usar la palabra de Dios sin apartarse de ella a izquierda ni a la derecha. Así de sencillo. Y dice la Biblia que Josué conquistó. Hay versículos, muchos versículos en los diferentes capítulos, que Josué conquistó Canaán a filo de espada, tipo de la palabra. Porque el Señor, que le dijo a Josué y que le dijo a Josafat, no tienes por qué pelear tú, yo peleo tu batalla. Eso es lo que le dice el Señor a usted y a mí. El que pelea su batalla y la mía es Dios. ¿Para qué peleamos nosotros? Pero ¿cómo es que nosotros peleamos? Creyéndole, permaneciendo en la palabra, meditando en la palabra, escuchando la palabra. Usted quiere fe en un Dios vivo. Dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, hermanos. Entonces, muy importante. ¿Por qué la espada del Espíritu, hermano, es más cortante? Dice Hebreos 4:12 que la palabra es más cortante que toda espada de filo. O sea, Pablo está comparando la espada del soldado romano con la espada de Dios, la palabra. Y dice Dios que la de él es más cortante que toda espada de 2 filos, porque la palabra tiene 2 filos, la palabra de Dios, y ya lo vemos. ¿Por qué la espada del Espíritu es más cortante que cualquier otra espada romana? ¿Por qué? Mire lo que dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios, mire, la palabra de Dios, no la palabra de un hombre, no la palabra de un pedazo de carne como yo, o cualquier otro pastor, o cualquier persona que comparta la palabra. Somos simplemente personas. No hay que poner los ojos en ningún pedazo de carne, solamente en Dios y en su palabra, no más. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, o sea, que la espada romana. No existe espada como la palabra de Dios. ¿Por qué? La espada romana, ¿qué hacía? Únicamente cortaba cueros, cortaba gente, mataba gente. Pero el Señor por ahí les dice, no temáis al que puede matar tu cuerpo, más bien teme a aquel, a Dios,
que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Al que hay que temerles a Dios, no al hombre. Dios mismo lo dice. Entonces la espada romana solo partía el cuero, pero mire lo que corta la palabra de Dios, o la espada del Espíritu. Ahí sigue diciendo que penetra, ahí sigue diciendo el verso 12, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, divide la persona en dos, la carne y la parte que piensa, porque su ser verdadero no es ese cuerpo que usted tiene. Su ser verdadero es el que piensa, el que analiza, el que toma decisiones. Usted simplemente tiene un estuche, eso es todo. Dios divide, con su palabra divide. Y dice más, y que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos, usted sabe que en el tuétano es donde se originan las células. Todo eso lo divide el Señor y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios conoce. Hemos dicho, usted está pensando lo que quiera mañana. Ya Dios sabe lo que usted va a pensar mañana y pasado mañana y cualquier día. Dios lo discierne y lo entiende todo. Entonces, mientras que la espada romana perdió su poder en el año 200 y tanto, 300 y tanto, ya perdió. Ese era el ejército más poderoso del planeta Tierra y todo lo ganó a filo de espada. ¿Y cómo es que Dios gana? ¿Cómo es que Dios está levantando un reino y creciendo cada vez más y más y más el reino? A filo de espada, la palabra. La palabra. La palabra sigue conquistando vidas. ¿Por qué? Porque es viva. Ahí lo dice. Y eficaz. Ahí lo acabamos de leer. La palabra es viva y eficaz. Y según Juan 6:63, la palabra es espíritu y es vida. O sea, es viva, es eficaz, es espíritu y es vida. ¿Por qué? Porque trasciende. La palabra trasciende por encima de todo y más allá de todo. Es eterna. Muy importante que entendamos todo lo que Dios hace en la vida de nosotros, en esta vida, la hace únicamente a través de la palabra. Únicamente a través de la palabra. No es a través de que le pongan manos a usted y que lo quiera cambiar una persona. Eso es imposible. Lo único que transforma es la palabra. El Señor dice, si yo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo nos liberta Él? Con la palabra. Él es la palabra, Él es el verbo. Entonces, el Espíritu es quien nos regenera. Regenera quiere decir que comienza a cambiarnos, a darnos una nueva vida. Nos convence, nos compunge. O sea, cuando usted tiene un corazón para escuchar la palabra, usted va a alguna parte y escucha la palabra, y usted tiene un corazón para escuchar la palabra, cuando menos lo piense, la palabra le va a producir tristeza, le va a producir anhelo, deseo, pero usted simplemente lo que hace es burlarse, lo que va a producir es condenación. No más. El Espíritu es quien nos presenta a Cristo, Él es el que nos hace conocer de Cristo, Él es quien nos enseña todas las cosas. Y todo lo hace a través de la palabra. Dios todo lo hace en usted y en mí a través de la palabra. Pues hay que darle lugar a la palabra. Primera de Pedro 1:23, mire lo que dice. Simplemente anótelo. Siendo renacidos, o sea, doble nacimiento. Usted y yo, para estar en Dios, en Cristo, tenemos que nacer dos veces. La primera, usted nació de su mamá y de su papá. Por eso, Juan capítulo 1, verso del 11 en adelante, dice Jesucristo, a lo suyo vino. ¿A qué vino? A salvar, a levantar un reino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que abrieron su mente y su corazón a Dios, mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? Dios nos ha hecho renacer, Dios nos ha hecho sus hijos. Dice, verso 13, no engendrado de sangre, o sea, ya como su papá y su mamá, nosotros somos producto de la sangre de los dos, de la sangre del papá. No engendrado de sangre, ojo, ni de voluntad de carne, la carne de su papá y la carne de su mamá, ni de voluntad de varón de su papá, sino de Dios. Entonces, hay que nacer dos veces. Por eso aquí dice, siendo renacidos, o sea, nuevo nacimiento, como él le dijo a Nicodemo. Que lo que nace de la carne, carne es. Eso éramos nosotros antes de Cristo. Y lo que nace del Espíritu, nuevo nacimiento, Espíritu es.
Por eso necesitamos nacer del Espíritu. Siendo nacidos no de simiente corruptible, nuestro papá y nuestra mamá, sino incorruptible por la palabra de Dios que es santa, que vive y permanece para siempre. Entonces, esa es la eficacia. Entonces, vemos 4 características que es importante que entendamos de esta espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primera, dice que es viva. Es eficaz, es espíritu y es vida. Entonces, es viva. ¿Por qué? Porque constantemente, usted lee un libro, el que quiera, búsquese el libro que quiera, de filosofía, lo que quiera, no lo lea. ¿Para qué va a seguir leyendo? De pronto para traer a memoria alguna obra. Pero la palabra de Dios constantemente nos exhorta, constantemente nos exhorta, nos anima, nos redarguye, nos enseña, nos corrige. Por eso es viva, no un libro muerto. En Hechos capítulo 2, verso 37, dice, al oír esto estaba predicando Pedro, compartiendo la palabra de Dios, estaban todos los judíos ahí, se compungieron de corazón, o sea, les vino una tristeza terrible cuando escucharon la palabra de Dios, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, la espada los partió el corazón, entró y les dio tristeza, les produjo arrepentimiento, les produjo una necesidad de una relación con Dios. Por eso es viva, viva. ¿Qué libro te produce eso? Penetra hasta partir el alma, como dice, y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, se disciernen nuestros pensamientos. Dios todo lo sabe. La espada, su palabra, expone nuestros pensamientos, hermano, ante nosotros mismos, expone nuestro pecado. Cuando usted es tocado por la palabra, hermano, siempre lo va a tocar, siempre le va a hablar, siempre lo va a exhortar, siempre lo va a animar. Y nos trae arrepentimiento. Salmo 119, 18, abre mis ojos, miren lo importante, abre mis ojos para ver las maravillas de tu palabra. O sea, necesitamos que Dios abra nuestros ojos del entendimiento. Es eficaz, o sea, es viva por todo, es eficaz, produce resultados sobrenaturales. Yo pongo como ejemplo a mi esposa invirtió muy poquito, y lo que obtuvo, tremendo, no se puede medir, la felicidad no se puede comprar, el amor no se puede comprar. La fidelidad no se puede comprar, nada. Todo lo que produce, y lo que produce usted en su esposa en usted, eso con muy poquito, ¿qué? Creyéndole al Señor. Muy poquito, es eficaz, produce resultados sobrenaturales. ¿Por qué? Porque es poderosa. Es eficaz porque nos hace sabios para la salvación. Es eficaz. Segunda de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. La palabra de Dios. Isaías 55:11, mire, así como el agua que cae del cielo viene y moja la tierra, la tierra seca, el desierto seco y muerto. Y dice que el agua, esa tierra seca y muerta, la hace germinar y producir vida y pan para usted y para todos nosotros. Eso hace el agua. Y dice, así como el agua es mi palabra, será mi palabra que sale de mi boca. Mire, la palabra que sale de Dios no volverá a mí vacía. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que su palabra es una espada de dos filos. No va a volver a él vacía. Aquí la palabra está penetrando a unos para salvación y a otros para condenación. En aquel día usted se va a acordar de eso. Hoy está penetrando la palabra, por eso así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía. O sea, cuando entra tiene dos filos. Con un filo corta el corazón y produce tristeza, produce arrepentimiento, y con el otro produce dureza de corazón. Eso hace la palabra. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. No volverá a mí vacía, lleva dos resultados a Dios. Uno penetró y produjo gracia, y en el otro produjo muerte. Esa es la palabra. Es espíritu, porque la palabra de Dios nos da una vida espiritual, por eso es espíritu. Nos hace hijos de Dios, por eso es espíritu. Nos hace nacer de nuevo.
nos renueva, nos vivifica, nos transforma, nos santifica. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu. Mire Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hace nacer por la palabra de verdad. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. Por eso es espíritu. Y es eficaz. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la palabra de Dios es vida. Mire, porque produce fe. La palabra produce fe. La fe viene por oír la palabra, y el oír la palabra de Dios. Es viva porque purifica nuestras almas, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la palabra mediante el Espíritu. Primera de Pedro 1:22. Es viva porque santifica nuestras almas. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, por eso es vida. Nos da una vida santa. O sea, nos da una vida real que usted y yo podemos vivir. Es vida porque nos hace libres. Y dice, y conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad os hará libre. Entonces vemos esas 4 características preciosas y maravillosas. Esto apenas es una introducción para esta sexta arma que es la espada del Espíritu. Es vida, vida, porque nos da una herencia aquí y una herencia en los cielos, una herencia celestial. Lo dice Hechos capítulo 20, verso 32. Es vida porque tiene el poder de limpiarnos. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso es vida. Qué importante. Así que, qué lindo poder nosotros estudiar, porque aquí venimos a estudiar la palabra de Dios y poder entender el poder sobrenatural que tiene la espada del Espíritu, la palabra de Dios para nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, nosotros estamos bajo tus propósitos, bajo tu amor, tus misericordias, Señor, y sabemos que nos has llamado y que ese llamado es eterno, Señor, y así te servimos y así te serviremos, Señor. Te damos gracias por esta preciosa enseñanza de tu palabra, Señor. Trae entendimiento, Señor, a nuestras vidas, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Hermanos, quiero hacer una oración. Por favor, cerremos los ojos. Dice la palabra que el Señor Jesucristo regó la semilla. Hoy se regó la semilla de la palabra, se tiró. Pero dice que una semilla de esas del Señor, la palabra, cayó en tierra seca. Cayó en pedregales. Vino el sol que calentó la piedra y quemó la semilla, quemó la palabra. O sea, no sirvió. Dice que otra parte de la semilla, la palabra, cayó en corazones duros, en espinos, y la rechazaron. Pero dice que otra semilla cayó en tierra fértil, en un corazón ávido, un corazón que a pesar de que de pronto no entiende, está ávido y quiere decir, Señor, esa semilla que crezca en mi vida, Señor. En esos terrenos cayó la palabra hoy. Si la palabra cayó en tu corazón, a pesar de que no conozca, no entienda las cosas de Dios, y tienes humildad para decirle, Señor, enséñame, capacítame, dame entendimiento, Señor. No entiendo mucho, pero te quiero a ti y quiero tus bendiciones para mi vida, Señor. Si ese es el caso, con los ojos cerrados, dile conmigo, Padre Celestial, yo te pido perdón de todos mis errores, de todos mis pecados, aún de los que no me acuerdo. Señor, lávame, límpiame con tu preciosa sangre, hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Trae vida, a mi hogar, a mi familia. Transfórmame, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.